refresca mi sed, fluye dentro de mí y límpiame. Muy buenos días, amables telespectadores. Una vez más estamos con el segmento Buenas Nuevas de Cristo, un programa de esta difusora CIAR TV, auspiciado por el periódico Buenas Nuevas de Cristo, un periódico con un tiraje de 5,000 ejemplares mensuales que circulan aquí en el noreste de nuestra querida República Mexicana, en ciudades como Reynosa, Río Bravo, Progreso, Matamoros y Vallehermoso. Es verdaderamente para mí un gusto, un privilegio estar una vez más en este lugar, tratando de compartir con ustedes algunos tips, algunos consejos para edificar la vida de cada uno de nosotros. Quiero decirles que en esta serie de programas que estamos transmitiendo, estaremos dando algunos consejos, aparte de el de hoy, que empezamos con un nuevo tema, con la intención de que puedan ser de edificación para su vida. El periódico que editamos aquí en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, es un periódico que es mensual el tiraje, y que su objetivo principal es difundir la palabra de Dios de una manera agradable, amena, atractiva y práctica. La idea es que los temas que difundimos los pueda usted utilizar para la edificación de su vida en todos los aspectos, en su vida cotidiana. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema que en esta ocasión vamos a iniciar, y el título es: Dios tiene un propósito que se cumplirá. ¿Y sabes qué? Tú estás incluido en ese propósito. ¿Sí? Amable amigo, Dios tiene un propósito, desde el principio lo ha tenido. Dice Isaías 46:10: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Esta palabra nos enseña que Dios tiene un plan desde el origen de las cosas, y dentro de ese plan se incluye el propósito para tu vida. Muchas personas viven la vida sin un propósito definido, sin un propósito de Dios para su vida. Nunca lo conocen, y así pasan por la vida y mueren sin conocerlo. La Biblia también nos enseña de que nos diseñaron desde el comienzo con el fin de que viviéramos para una razón única, un propósito de Dios que en cada uno de nosotros se convierte en una misión personal. Podemos decir que Dios nos creó con una tarea divina en mente. Antes de que nacieras, Dios ya te conocía y sabía lo que quería con tu vida. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, desde antes que naciéramos, desde antes que fuera creado el mundo, Dios ya sabía que nos iba a llamar según el propósito suyo. Ciertamente existen muchos pasajes en la palabra de Dios, la Biblia, que nos enseñan que cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir, un propósito marcado por Dios en esta tierra. El problema surge cuando no sabemos
cuál es ese propósito de Dios para nuestra vida. Obviamente, descubrir y alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida no es muy fácil. Independientemente de si es fácil o no, no es bueno que pasemos por esta vida y que no solo no cumplamos esta misión, sino que ni siquiera nos hayamos dado por enterados que existía. Verdaderamente es incongruente tener un destino de triunfo de la mano de Dios y vivir en las profundidades del fracaso. ¿Cómo está su vida, amable amigo, amiga? Las personas buscan espontáneamente hallar ese propósito, porque Dios puso ese deseo en cada persona. Esto es así porque Él nos ha dado un destino concreto que cumplir, y hasta que no lo descubramos y nos movamos en Él, no nos sentiremos satisfechos. Hablando de destino, déjeme decirle que mucha gente piensa que destino y lugar de destino es lo mismo, pero no es así. El destino es un viaje, no es un lugar de llegada. Es un viaje que te lleva a tu lugar de llegada. Es el proceso de lograr el sueño o deseo que Dios puso en tu corazón. Cuando te sitúas en la dirección correcta que Dios tiene para ti y te mueves hacia tu destino, estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Amable amigo, amiga, ¿ya estás en ese proceso? ¿Ya sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? En ese punto tal vez muchos estarán pensando, esto se oye bonito, pero ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere para mi vida? Si tuviera una idea clara de lo que Él me ha llamado a hacer, me concentraría en ello. O tal vez dirías, ¿cómo descubrir cuál es mi misión en esta vida? ¿Cuál es mi destino? ¿Te estás preguntando eso, amable amigo, amiga? Permíteme decirte que esto casi siempre comienza con un sueño. Pero no tienes que esforzarte por concebir un sueño. No es necesario que inventes algo para hacer con tu vida, porque Dios ya te ha dado un sueño. Solamente tienes que descubrirlo y entonces moverte en él. Tal vez ahora digas, sí, lo que dices suena lindo, pero ¿cómo lo descubro? Lograr descubrir tu sueño tal vez sea una de las cosas más difíciles que pretendas, pero es el comienzo de una vida más satisfactoria en todos los sentidos, porque es el tipo de vida que Dios diseñó y quiere para ti. Por eso la intención de este mensaje es ayudarte a que descubras ese sueño y puedas moverte en él y así cumplir el propósito de Dios para tu vida. Existen algunas cosas que si las realizas te pueden facilitar alcanzar ese objetivo. Como siempre, la respuesta está en la palabra de Dios. Así que primero hay que escudriñarla. En el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 4, dice así: deleítate en el Señor, y Él te dará los deseos de tu corazón. En esta porción de la Biblia podemos comprender que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es hacerlo a Él el mayor deleite de nuestra vida. Más que cualquier otra cosa, más que el dinero, la familia, el trabajo o las posesiones. No siempre es fácil lograr esto.
para la mayoría de las personas es difícil hacer de Dios el mayor deleite en su vida. Porque como Dios es un espíritu y no lo vemos, nos es más fácil concentrarnos en lo que vemos. Y para muchas personas, el mayor deleite de sus vidas son otras cosas que no son Dios. Pueden ser sus hijos, pueden ser sus posesiones, puede ser su trabajo o muchas otras cosas. Pero según lo que leímos, esto es o debería de ser como un pacto con Dios. Si hacemos nuestra parte del pacto, Él hará la suya. Porque cuando nos ve deleitándonos en Él, Él corresponde dándonos los deseos de nuestro corazón. Debemos aclarar que esto no se está refiriendo solo a los deseos que tengas para el ministerio, pues Dios sabe que tenemos muchos otros deseos. Hay deseos en nosotros que para Dios no son malos, porque Dios quiere que tengamos éxito, satisfacciones y cosas buenas en la vida. Otra porción bíblica dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso podemos leerlo en Josué capítulo 1 versículo 8. Y también se nos dice en Proverbios capítulo 3 versículo 6, que Dios nos dirigirá y coronará nuestros esfuerzos con éxito cuando lo pongamos en primer lugar en todo lo que hagamos. Amado amigo, amiga, Dios quiere que tengas éxito en la vida. Él nos dejó escrito: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 versículo 33. Y aquí, amable amigo, amiga, al decir todas estas cosas, podemos ver en el resto del capítulo que está hablando sobre ropa, alimentos y todo lo que queremos tener en esta vida. No existe en la Biblia ninguna palabra que diga que es malo querer cosas. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos tengan cosas que les hagan sentir satisfacción. Entonces, ¿por qué nuestro Padre Celestial no debe querer lo mejor para nosotros? Claro está que es necesario tener nuestras prioridades en orden, en su respectivo orden. Razonémoslo así: aunque queremos a nuestros hijos y deseamos bendecirlos, ¿qué harías si te dieras cuenta que son completamente avariciosos y egoístas? Y que siempre piden cada vez más sin siquiera darte las gracias, ni un abrazo, ni ninguna otra muestra de agradecimiento. ¿Y si las cosas que piden los están destruyendo? ¿Querrías seguir dándoles todo eso? ¿Cosas que fueran más dañinas que buenas? Cuando tus hijos te demuestran su amor, te abrazan y te dicen lo mucho que te quieren, ¿acaso no quieres bendecirlos aún más de lo que ellos te hayan pedido? Algo similar pasa con nuestro Padre bendito. A Él le agrada bendecirnos, siempre y cuando lo que deseamos no esté en contradicción con sus preceptos y esté de acuerdo con su voluntad para nuestra vida. Ahora bien, hay algo muy importante que también sucede cuando nos deleitamos en el Señor. Nuestros deseos comienzan a cambiar.
cuanto más nos acercamos a Dios y más caminamos con Él, más comenzamos a desear lo que Él desea para nosotros. Algo comienza a cambiar dentro de nosotros y pronto deseamos cosas en las que antes ni siquiera habíamos pensado. Conozco a muchas personas que llevaban una vida fuera de los caminos de Dios y sus deseos eran pecaminosos continuamente. Solamente estaban pensando en hacer el mal todo el tiempo. Pero un día conocieron a Jesucristo, recibieron el perdón de sus pecados, fueron transformados en nuevas criaturas y decidieron seguir a Jesús. Conforme pasaba el tiempo y ellos caminaban de la mano del Señor, sus deseos fueron cambiando. Y actualmente son siervos de Dios, son gente que les sirve, son gente que está involucrada en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Uno de ellos, muy conocidos, está aquí compartiéndoles este mensaje. Dios lo sacó de 17 años de adicciones y alcoholismo. Y ahora, en la medida de sus posibilidades, está compartiendo la palabra de Dios. Este cambio es muy importante porque nos ayuda a deleitarnos verdaderamente en el Señor y así recibir su promesa de concedernos los deseos de nuestro corazón. Debido a la enseñanza que han recibido muchos, piensan que para servir a Dios es necesario convertirse en predicador, misionero o pastor. Realmente esto no debe ser así. No necesariamente. Dios es el que pone sus deseos, su visión en tu vida. Por lo tanto, no debemos permitir que ninguna persona ponga sus deseos en nosotros. Permitir esto ha hecho sentir condenación a infinidad de personas. Al no entrar en ningún ministerio, creen que no aman de verdad a Dios porque no entraron en el campo misionero o en el ministerio pastoral. La verdad es que si Dios te ha llamado a eso, Él pondrá esos deseos en tu corazón y a ti te complacerá. Pero si no tienes paz en tu corazón, ten cuidado, porque Dios no espera que vayas por la vida haciendo algo que no te agrada verdaderamente. Es necesario entender que cuando te deleitas en el Señor, los deseos de tu corazón no son propiamente malos. Muchos creen que todos los deseos provienen de la carne y que no pueden ser de Dios. Otros dicen que si es algo divertido, con seguridad eso no puede ser espiritual. Al parecer, piensan que para agradar a Dios es necesario vivir con una expresión en el rostro muy adusta, muy seria. Casi piensan que hay que vivir con un gesto agrio. Es muy clara la palabra de Dios en cuanto a que quiere que disfrutemos de nuestra vida. Al parecer, muchos piensan que no es así. Él quiere que disfrutemos de nuestra vida y ahí está incluido el destino que Él nos ha dado para que cumplamos. Eso también quiere decir que es bueno disfrutar de las cosas que nos da el Señor. En 1 de Timoteo dice que confiemos en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las demos.
Fíjate bien que dice que debemos de disfrutar de las cosas que Dios nos da. El disfrutar de la vida es idea de Dios. Además, si todos los deseos del corazón fueran malos, ¿por qué nos dice Dios en su palabra que si te deleitas en Él, Él nos los dará? Eso lo leímos en el Salmo 37, versículo 4. Dios no se contradice a sí mismo, ni tampoco miente. También fíjate lo que dice en Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿No te parece que Él sabe de nuestros deseos y quiere que los obtengamos? Es notorio que Dios pone deseos en nosotros que nos servirán para lograr todo para lo cual Él nos diseñó. Este tipo de deseos están ahí para que los logremos, no para que vivamos reprimiéndolos. Claro que no me estoy refiriendo a los deseos carnales, obviamente. A este tipo de deseos pecaminosos sí debemos resistirnos. Cuando en verdad amas a Dios y le sigues con todo lo que tienes, su respuesta es: lo que quieres, te lo daré, porque solo quiero bendecirte. Y esto es así porque viviendo de esta manera, nuestros deseos no estarán en contradicción con sus preceptos, además de que estarán acordes a su voluntad para nuestra vida. Estos deseos, que podemos llamar piadosos de alguna manera, surgirán en ti cuando tu corazón sea recto delante de Dios y te deleites en Él con todo tu corazón. Es necesario, amable amigo, que entendamos que eso que el Señor nos pide de deleitarnos en Él para poder tener los deseos de nuestro corazón, es algo que a Él le agrada. Cuando en verdad amas a Dios, decía, y le sigues con todo lo que tienes, no estarás pensando cosas negativas, cosas contrarias a la voluntad de Dios, cosas que ofendan al Señor. Estos deseos pecaminosos quedarán en segundo término y vendrán a ti y a mí deseos piadosos, deseos acordes a la voluntad del Señor. Es importante comprender que los deseos piadosos tal vez no te parezcan tan piadosos cuando empieces a tratar de analizarlos. Porque es posible que tengas deseos que aparentemente nada tengan que ver con un ministerio o con la iglesia. Quizá tengas deseos de ser un empresario o dueño de un negocio o de estar en la política, que para muchos es pecado, o de trabajar con niños. El hecho de que el deseo no parezca espiritual no quiere decir que Dios no lo haya puesto en ti. Toma en cuenta que Dios necesita de personas en todo tipo de lugares para que ahí den testimonio de su amor y exalten su nombre. Si no está claro el panorama, analiza qué es lo que más anhelas, qué es lo que más deseas. Puede ser que a estas alturas del partido todavía estés pensando, es que realmente no sé qué es lo que quiero. Si en este momento no estás seguro de qué deseos hay en tu corazón, empieza preguntándote, ¿qué es lo que más te gusta hacer verdaderamente? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué te gustaría lograr si te fuera posible? Tal vez al principio no esté del todo claro, pero si empiezas a examinar tu corazón en actitud de oración, seguramente Dios te lo mostrará.
Puedes tomar una hoja de papel y comenzar a escribir tus pensamientos. Eso te ayudará a aclararlos. No importa que sea una lista larga. Solo pídele a Dios en oración que te haga ver con más exactitud. Después de esto, analiza si todas las cosas que escribiste tienden a ir o se enfocan en una misma dirección. Todos tenemos muchos intereses distintos, pero casi siempre hay algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, tras lo cual debemos ir con todo. Cuando descubras lo que es y comiences a caminar en ello, serás capaz de enfocar tu tiempo, tu atención y tus talentos solamente en eso. Aclarando que esto no significa que no puedas hacer otras cosas diferentes, que inclusive tal vez sean un complemento para tu misión. Por ejemplo, si descubres que tu llamado es ser pastor, eso no significa que de inmediato te subas a un púlpito y comiences a predicar. Hay muchísimas cosas que necesitas aprender antes de estar preparado para pastorear una congregación. En ese caso, tal vez necesites aprender a servir, participando en alguno de los aspectos del ministerio en la iglesia. Durante el tiempo de búsqueda de la voluntad de Dios para tu vida, es posible que sucedan muchas cosas al parecer distintas y sin conexión en tu vida. Y posiblemente por eso no te des cuenta enseguida cuál es tu verdadero llamado. No te preocupes, eso no es malo. Solo sigue moviéndote en la dirección en que tu espíritu te esté llevando. No te desilusiones si tienes que comenzar desde abajo. Dios tiene un plan perfecto para ti. Y a veces ese plan tiene algunos peldaños que hay que subir hasta llegar a tu destino. Así que muévete en la dirección en la que te conduzca Dios. Comienza a hacer lo que Él ya ha puesto en tu corazón que hagas, porque cuanto más pongas en práctica estas cosas, más se definirá tu visión. Amable amigo, amiga, Dios tiene un plan y se va a cumplir, pero tú estás incluido en ello. Y es necesario que pongas todo de tu parte para lograr descubrir cuál es esa misión, lograr descubrir cuál es esa visión de Dios para tu vida. Si empiezas definiendo tus deseos, que es lo que en esta ocasión compartimos, podrás empezar a ver que se aclara esa dirección en la que debes de ir. Si tú practicas estas cosas que te he compartido, las pones en práctica, poco a poco se irá definiendo más y más tu visión. En los próximos programas abundaremos sobre este tema. Daremos algunos consejos más que puedes poner en práctica para que esa visión se haga cada vez más clara, más definida. Yo te invito a que nos sigas sintonizando cada viernes en este canal, esta programación que transmite CIAR Televisión, CIAR TV, Ministerio CIAR TV, y pues el programa de Buenas Nuevas de Cristo a las 11:30 de la mañana. Y abundaremos, decía yo, con algunos otros consejos para que puedas recibirlos y si gustas ponerlos en práctica, poder poco a poco alcanzar la visión que Dios tiene para ti. Esta mañana damos por concluido el tema. Muchas gracias. Que Dios te bendiga abundantemente. Un servidor, Francisco Sánchez, se despide y nos vemos en la próxima